En este video vamos a mirar una de las interpretaciones geométricas de la derivada de una función. Supongamos que aquí tenemos la gráfica de una función f y vamos a tomar dos puntos sobre esa gráfica. Entonces este puntico con coordenadas a en x y en y sería la imagen mediante la función f de a. Este punto, entonces escribámosle aquí las coordenadas a f de a. Listo, ahora aquí a este valor a le vamos a sumar un incremento h. Entonces, que lo vamos a llamar h, por ejemplo, h puede ser 3, puede ser 4, 5, etcétera. Entonces h le sumamos un incremento h. Entonces digamos que aquí. Entonces si a le sumamos un incremento h, este punto tendría coordenadas a más h. Y entonces la imagen de a más h mediante f sería f evaluado en a más h. O sea que este punto tendría coordenadas a más h, en x es a más h y en y f evaluado en a más h. Ahora miren, como tenemos dos punticos sobre la gráfica, entonces por dos puntos podemos trazar una recta. Y como esa recta corta la gráfica en dos puntos, entonces esta recta es una recta secante. Ahora entonces vamos a encontrar la pendiente de esa recta secante. Entonces aquí tenemos los dos puntos, a, f evaluado en a y a más h, f evaluado en a más h. Entonces para hallar la pendiente, recordemos que la pendiente se halla como la resta de las y dividido la resta de las x. Entonces en este caso, a este punto lo podemos llamar x0, y0, y a más h que sea x1 y f evaluado en a más h que sea y1. Y reemplazamos. Y nos queda entonces y1 es f evaluado en a más h menos y0 es f evaluado en a dividido, aquí nos queda x1 que es a más h menos x0 que es a. Y entonces noten que aquí se puede simplificar el denominador y esta sería entonces la pendiente de la recta secante. Escribámosle así, pendiente de la recta secante. Ahora volvemos a la gráfica y noten que el incremento h, entonces si lo volvemos más pequeño, o sea si h tiende a 0, inicialmente miren, a es un valor, supongamos que a fuese 2 y que h fuese 7, entonces este punto sería 2 más 7 que es 9, ¿sí? Entonces ahora queremos que h se haga más pequeño, que ya no sea 7, sino que vamos a mirar qué sucede cuando h es 6, cuando h es 5, cuando h es 4, cuando h es 1, cuando h es 0,5, cuando h es 0.01 y así. Entonces miren, si h está aquí, si es este incremento, entonces este punto a más hf de a más h quedaría aquí, ¿cierto? Y ahí pues trazamos la recta secante. Todavía sigue siendo una recta secante porque corta la gráfica en dos puntos. Listo, supongamos que h es más pequeño, la idea es mirar qué sucede cuando h tiende a 0, ¿sí? Entonces si h es más pequeño, si h ya no es 7, si h ya no es 5, sino que h es, por ejemplo, si h está aquí, 2, entonces la imagen estaría por aquí y nuevamente podemos trazar una recta secante. Y cuando ya estamos demasiado cerca a, ¿sí? Cuando estamos por aquí muy cerquita a, muy cerca a, entonces trazamos la recta y en ese caso miren que la recta secante, la recta que inicialmente era una recta secante, se convierte en una recta tangente porque corta la gráfica de la función en un único punto. Lo que miramos aquí gráficamente, escribámoslo en palabras.
Y nos quedaría entonces esto. La recta secante se convierte en una recta tangente en el punto A, F de A, ¿sí? Miren que aquí, en este puntico, es que la recta secante se convierte en una recta tangente en este punto. Esta recta corta a esta gráfica solamente en este puntico, por eso es una recta tangente. Listo. De aquí entonces la pendiente, ya tenemos la pendiente de la recta secante, y entonces la pendiente de la recta tangente se halla de la siguiente manera. La pendiente de la recta tangente entonces se halla como el límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la recta secante. O sea que esto es igual, la pendiente de la recta tangente es el límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la recta secante, nos dio esto. Entonces a medida que h se acerca a 0, miren que entonces aquí tenemos, con eso encontramos la pendiente de la recta tangente. Se define así, como el límite cuando h tiende a 0 de la pendiente de la recta secante que nos dio esto. Listo, y a esta fórmula era que queríamos llegar. Porque con esto, con esta fórmula para la pendiente de la recta tangente, vamos a enunciar la definición de la derivada de una función. Entonces la definición de la derivada de una función es la siguiente: si este límite existe, es decir, si el límite al resolverlo da un número, entonces dicho valor se denomina la derivada de la función en x igual a y se denota mediante esta rayita, esta prima, ¿sí? F' de a evaluado en a, o la derivada de f en a es igual a este límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Y cuando este límite existe, entonces decimos que la función es derivable en x igual a. Note también que entonces la derivada de una función evaluada en a, esta derivada, coincide con la pendiente de la recta tangente. Entonces la derivada es este límite, y por la interpretación que habíamos hecho antes, ese límite era la pendiente de la recta tangente. O sea que aquí entonces nos quedaría que la derivada de la derivada es igual también a la pendiente de la recta tangente. Y entonces, como la pendiente de la recta tangente es la derivada, podemos entonces encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto a f de a, que es el punto en donde la recta secante se convirtió en una recta tangente. Recordemos entonces que la ecuación de una recta tiene esta forma: y menos y sub 0 igual a m de x menos x0. Entonces a este punto pues llamémoslo x0 y esta coordenada y0, ¿sí? Este va a ser el punto x0, y0. Entonces reemplazamos aquí en la ecuación de la recta, entonces nos quedaría y menos f evaluado en a igual la pendiente m, ahora miramos, y aquí nos quedaría x menos x0, que es a. Como queremos hallar la ecuación de la recta tangente, entonces para la recta tangente ya sabemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada, ¿sí? Por lo que teníamos acá, la pendiente de la recta tangente es la derivada. Y entonces aquí reemplazamos donde está la pendiente de la recta, reemplazamos por la derivada. Entonces reemplazamos aquí la pendiente de la recta tangente es la derivada, y aquí esto despejamos y entonces aquí tenemos la ecuación de la recta tangente. Noten que la pendiente de la recta tangente es la derivada. Este es el número que va a acompañar la x. Y cuando un número acompaña la x en una recta, recuerden que el número que acompaña la x en la ecuación de una recta es la pendiente. Entonces
Esta sería la ecuación de la recta tangente en el punto A, F de A. Con esto entonces miren, a partir de esta gráfica obtuvimos la pendiente de la recta secante que se convirtió en una recta tangente, y bueno, con esa interpretación geométrica entonces aquí escribimos la definición de la derivada, ¿sí?, que salió a partir de la interpretación de esa gráfica, la definición de la derivada, y luego con esa misma interpretación geométrica obtuvimos también la ecuación de la recta tangente, que es esta, ¿sí? Obtuvimos dos cosas en este video: la definición de la derivada de una función en un valor A, y obtuvimos la ecuación de la recta tangente en un punto.